Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Esperamos unos minutos, inshallah, que se conecte un poco más de gente y comenzamos con nuestra clase de hoy, inshallah. El hermano Eduardo, alaikum salam wa rahmatullah. Nusayba, alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Si alguien me puede enviar un mensaje que el audio está bien. Hoy tenemos una clase muy interesante sobre un tema de creencia, hablar sobre el tema de la shahada. Muy, muy interesante. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bueno, si se escucha bien, entonces podemos comenzar con nuestra clase de hoy, inshallah. Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa natawakkalu alayhi, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fahuwa al-muhtad, wa man yudlil falan tajid lahu waliyan murshida. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Todas las alabanzas pertenecen a Allah, Señor del universo. A quien Allah Azza wa Jal guíe nadie lo podrá desviar, pero para quien Allah Azza wa Jal haya decretado el desvío a causa de las malas acciones y elecciones de esta persona, no encontrará fuera de Allah quien le pueda guiar. Atestigo que nada ni nadie merece ser adorado sino Allah, nuestro creador y sustentador, y atestigo que Muhammad sallallahu alaihi wasallam es el último de los profetas enviados a la humanidad. Hermanos y hermanas, tengan temor de Allah, tengan taqwa, tal como Allah Azza wa Jal nos dice en el Sagrado Corán: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Oh creyentes, teman a Allah como es debido y no mueran sino musulmanes sometidos a Él. Estamos en nuestra clase, esta es nuestra quinta clase en la cual estamos ahondando un poco más en los significados de la Shahada. Todo lo que implica los secretos, esas enseñanzas eh, no ocultas, porque en el Islam no hay nada oculto, pero esos significados profundos, los cuales queremos aprender más para entender más lo que significa la Shahada y para que el día que nos encontremos con Allah eh, no nos llevemos una desilusión, sino que hayamos entendido la Shahada correctamente, hayamos puesto en práctica, tanto en nuestro corazón como en nuestras acciones, la Shahada con todo lo que la Shahada implica. Hoy vamos a hablar sobre un concepto, una de las condiciones para la validez de la Shahada, que como vamos a ver es muy, muy, muy importante. El concepto que vamos a analizar hoy, a la luz de la Shahada, es as-sidq, o la veracidad, la honestidad en el momento de pronunciar la Shahada. Y vamos a ver que este concepto de la sinceridad o de la honestidad en decir la Shahada, en creer en la Shahada, tiene unas raíces muy profundas. Porque en el lenguaje del Sagrado Corán, lo que es opuesto al as-sidq, que es la sinceridad, eh, la veracidad o la honestidad, lo opuesto en el lenguaje del Corán es la hipocresía, lo que se conoce como el nifaq, o la mentira, lo que se conoce como el kadhib. Ahora, todas estas enseñanzas que vamos a tratar de profundizar en el lenguaje del Sagrado Corán y de la Sunna del Profeta sallallahu alaihi wasallam, no es para que a nosotros nos crezca este dedo
para señalar a los demás, sino para que tengamos eh, como un autoanálisis, una reflexión sobre nosotros mismos, dónde estamos parados nosotros mismos con respecto a la shahada, y estar preparada para ciertas situaciones que nos van a pasar a lo largo de la vida, y cómo cuando nos pasen estas situaciones reenfocarnos, concentrarnos en lo que es realmente importante y cómo conectarnos con todo lo que nos pasa en la vida con el significado de la shahada. Entonces, porque estas palabras son palabras, podemos decir, duras, difíciles. Estamos hablando de la mentira y de la hipocresía, que es lo opuesto, como dijimos, al sidq, que es la veracidad. Entonces, estas palabras no son para acusar a otras personas, sino para que miremos con honestidad nuestro corazón. ¿Dónde estamos nosotros parados con respecto a la veracidad, al sidq, que Allah Azza wa Jal quiere que nosotros tengamos respecto a esta shahada, a este testimonio de fe? Hay un versículo en el Sagrado Corán que está en la Sura 29, son los versículos 2 y 3. Allah Azza wa Jal dice: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. La traducción en idioma español dice: ¿acaso piensa la gente que se les dejará decir creemos y no van a ser puestos a prueba? Puse a prueba a quienes los precedieron para que Allah hiciera evidente quiénes son los sinceros y quiénes los mentirosos. Este, esta aleya del Sagrado Corán, como dijimos, está en la sura número 29. Esta es una sura que parte de esta sura fue revelada en la Meca y otra parte fue revelada en Medina. Y digamos, esta sura habla en general sobre las dificultades que sufrían los musulmanes a manos de Quraysh, a manos de este clan poderoso que no quería que los musulmanes crezcan, que veían como un problema que los musulmanes crezcan, eh, y entonces perseguían a los musulmanes con una persecución verbal, una persecución emocional, había una persecución física, había casos de tortura y algunos incluso los acallaban asesinándolos. ¿Sí? Entonces, digamos, este escenario de todo esto que sufrían estos primeros musulmanes a manos de esta tribu de Quraysh se ve reflejada en esta sura. Ahora, eh, en esta época, dijimos que esta sura fue revelado entre Mecca y Medina. eh, en esta primera época en la que los musulmanes estaban en la Meca, la orden que Allah Azza wa Jalla le había dado al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es que instruya a sus compañeros, a los primeros musulmanes, a que no debían responder a estas agresiones de Quraysh, ni a las agresiones emocionales, ni a las agresiones verbales, muchísimo menos a la agresión física, a la persecución que Quraysh hacía de los musulmanes. ¿Por qué? Porque si siendo una, eh, digamos, una minoría tan grande como eran en ese momento, tan débiles como eran los musulmanes en ese momento, si respondían a las agresiones de Quraysh, iban a de alguna manera darle validez a las acusaciones de Quraysh en contra del Islam. ¿Cuáles eran las acusaciones que Quraysh hacía a los musulmanes? Es de que esta era una religión violenta y que era una religión que dividía padres e hijos, basado en que traía una nueva creencia, la cual, si se creía en esta nueva creencia, que es la ilaha illallah, implicaba que los ancestros, que era algo muy importante para Quraysh, habían estado
digamos, con una creencia equivocada. Y entonces, Quraysh eh, eran los poderosos, estos musulmanes eran débiles. Quraysh manejaba lo que era el discurso en la ciudad, ellos permitían dónde se podía hablar y dónde no, quiénes podían hablar y quién no. Cuando los musulmanes querían hablar incluso con los peregrinos paganos que venían a la Meca, Quraysh se ocupaba de que los musulmanes no tuvieran espacio para hablar con ellos, mandaban misivas a hablar con los peregrinos antes de que vinieran diciendo que se van a encontrar con unos locos que les van a decir esto y lo otro, es decir, ya los descalificaban antes de que pudieran los musulmanes hablar con estos peregrinos, y entonces hacían ver que si los musulmanes se defendían de las acusaciones o respondían a las agresiones, eh, hacían ver estos actos de los musulmanes como un acto de agresión. ¿Sí? Entonces, este escenario les suena familiar. Los musulmanes son constantemente agredidos física, verbal y emocionalmente, pero si un musulmán se defiende, lo hacen ver como que su religión es una religión agresiva. ¿Sí? Obviamente estos escenarios se repiten de tiempo en tiempo. Por eso es que el mensaje del Sagrado Corán es un mensaje tan actual siempre, a pesar de que fue revelado hace 1400 años, los escenarios humanos se repiten generalmente. En ese escenario, en un escenario como ese, ¿qué es lo que Allah Azza wa Jal le ordenó al profeta que enseñara a sus sahabas, a sus compañeros? Que no respondieran a las agresiones, que hicieran, digamos, una revolución pacífica desde adentro, concentrándose no en esos temas, no concentrándose en las agresiones, sino divulgando uno a uno el mensaje del Islam. Que no respondieran nunca a las agresiones físicas ni a las agresiones verbales. Eso es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Es decir, la actitud que Allah Azza wa Jal quería de los musulmanes en ese momento es una actitud completamente no violenta. Entonces, Allah Azza wa Jal dice en este versículo, dice, Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Dice, ¿acaso piensa la gente que se les va a dejar decir creemos y no van a ser puestos a prueba? O sea que, digamos, Allah está diciendo, ¿acaso se está refiriendo a los musulmanes, obviamente? Está diciendo, ¿acaso la gente piensa que ellos van a poder decir, yo creo, amanna? Amanna significa decir creer, es decir el testimonio de fe. Y que una vez que han dicho este testimonio de fe, no los voy a poner a prueba. Hay una palabra muy interesante en este versículo que Allah Azza wa Jal dice, Wahum la yuftanun. No van a ser puestos a prueba. La palabra en idioma árabe, fatana, que es cuando dice Wahum la yuftanun, es muy interesante porque en el lenguaje árabe, fatana es cuando el herrero o el metalero mete en el horno, en donde está el fuego, un metal que está lleno de impurezas para purificarlo. Entonces, claro que, digamos, la imagen de meter un metal en el fuego es siempre sinónimo de prueba, de dificultad, hasta de sufrimiento. Pero el objetivo de eso no es torturarlo, no digamos, estropearlo, ni castigarlo. El herrero no mete el hierro en el fuego para castigarlo, sino que lo pone para purificarlo, para moldearlo. Es decir, Allah Azza wa Jal nos está dando a entender con las palabras que utiliza el Sagrado Corán que cuando uno dice el testimonio de fe, se van a suceder pruebas. Allah Azza wa Jal nos va a probar. Él quiere ver nuestra sinceridad, nuestra honestidad
con este testimonio que acabamos de dar. Pero que esas dificultades que nos van a rodear tienen un objetivo, que son purificarnos, moldearnos, que Allah Azza wa Jal vea nuestra sinceridad y a la vez, obviamente, que nosotros mismos la veamos. Es decir, es, nosotros solemos muchas veces engañarnos a nosotros mismos y creernos algo distinto a lo que nosotros somos. Pero Allah Azza wa Jal nos pone estas pruebas como una misericordia hacia nosotros, porque si esas pruebas no estuvieran allí, nosotros no nos daríamos cuenta de quiénes somos o en qué situación estamos de veracidad con respecto a la shahada. Nos creeríamos lo que nosotros creemos de nosotros mismos, pero no podríamos ver un reflejo auténtico de quiénes somos y qué tan sinceros y honestos somos con respecto a la shahada. Entonces, Allah Azza wa Jal quiere, con las pruebas que nos pone, demostrarnos a nosotros mismos, porque en su conocimiento absoluto, Él lo sabe, pero quiere mostrarnos a nosotros mismos nuestras falencias, que debemos trabajar más, que debemos purificar más, que debemos mejorar en nosotros mismos para desarrollar esa cualidad que necesitamos tener respecto a la shahada, que es as-sidq, la veracidad. Entonces, Allah Azza wa Jal, cuando dice esto, inmediatamente dice, وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Dice, ustedes no son los primeros, refiriéndose obviamente a esos primeros musulmanes que después de decir el testimonio de fe estaban sufriendo persecución y dificultades. Ustedes no son los primeros. Esto ya sucedió a los anteriores y entonces también esto nos llega a nosotros. Cuando sufrimos persecución, cuando sufrimos dificultades, cuando sufrimos discriminación por ser musulmanes. Allah Azza wa Jal nos dice, وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. También personas en la antigüedad sufrieron estas dificultades y Allah los probó a través de estas dificultades para ver qué tan honesto era. Es decir, esto ya sucedió en el pasado, va a sucederles a ustedes y va a suceder en el futuro. Es decir, las personas tienen que prepararse para esto. Allah Azza wa Jal constantemente en su misericordia nos va a poner a prueba nuestra fe para que nosotros no nos engañemos a nosotros mismos y no durmamos respecto a la fe. Y pensemos, no, yo ya tengo imán, ya tengo fe, soy un super musulmán y no tengo nada que mejorar en mí. Allah Azza wa Jal no quiere eso para nosotros. Como dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam en un hadiz, que las personas sufren pruebas. Una vez el profeta sallallahu alaihi wasallam viene uno de sus sahabas y le dice, mensajero de Allah, ¿quiénes son los que sufren más pruebas? Y le dijo, los profetas. ¿Y luego quién? Y luego los que le siguen en la fe. Y luego los que le siguen en la fe. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dice una frase, dice, para que Allah sí purifique tanto a una persona que, digamos, esta persona se encuentre con Allah sin tener faltas con Él. Es decir, las pruebas tienen como un doble propósito, mejorarnos a nosotros y a la vez purificarnos de faltas y de errores. Porque claro, al darnos cuenta, al tener conciencia, nos arrepentimos de lo que hemos hecho mal anteriormente. El arrepentimiento borra lo anterior y mejoramos y subimos en lo que sería la conciencia. Entonces, Allah Azza wa Jal nos dice que estas pruebas ya sucedieron a pueblos en la antigüedad. Y Allah Azza wa Jal dice, فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا. Y así Allah sabrá y mostrará, ¿sí? Quiénes son los que creen y quiénes son los que mienten. Aquí es donde decimos con el lenguaje del Sagrado Corán el sidq, que es la palabra que se utiliza, ladina sadaqu, los que tienen sidq, y al kadibin, es decir, los que mienten. Este es el lenguaje que utiliza el Sagrado Corán. Ahora, la forma verbal, falamanna, es decir,
para que Allah haga evidente. No es que Allah Azza wa Jal no sabía. Allah Azza wa Jal, su conocimiento es absoluto de todo. Allah Azza wa Jal sabe, conoce lo que hay en nuestro corazón, pero para ser evidente para nosotros y para otras personas. En qué estado nosotros estamos realmente. Entonces, eh, es muy importante que nosotros tengamos, digamos, conciencia de esto. Todas las dificultades que nos rodean son una misericordia de Allah para mostrarnos a nosotros dónde estamos parados con respecto al testimonio de fe, a que cuando decimos creemos, qué tan honestos y qué tan sinceros somos, o es simplemente una imagen que nosotros tenemos de nosotros mismos, pero no es la realidad. Y el día del juicio nos vamos a encontrar con que realmente no éramos sinceros, porque cuando venía una prueba, vendíamos esos valores, renunciábamos a esos valores por seguir aquello que nos gusta o aquello que nos conviene. Entonces Allah Azza wa Jal nos pone estas pruebas para que nosotros nos demos cuenta de dónde estamos parados con respecto a nuestra sinceridad respecto al testimonio. Entonces, eh, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo en un hadith, dijo, Ma min ahadin yashhad an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. Dice, quien atestigua que nada es digno de ser adorado excepto Allah y que Muhammad es su siervo y mensajero. Dice, Sidqan min qalbihi. Con sinceridad desde su corazón. Allah prohibirá el fuego que lo toque. Allah prohibirá al fuego que lo toque. Las palabras del profeta sallallahu alaihi wasallam también son muy interesantes de analizar porque el profeta dice aquella persona que dé el testimonio de fe. Y dice, Sidqan min kalbi, es decir, con sinceridad. Y es muy interesante que el idioma árabe, al igual que el idioma español, relaciona el lugar de la sinceridad con el corazón. Dice, Sidqan, que lo diga con sinceridad ya es suficiente. Pero como está esa imagen de que el corazón es lo que hace que una persona, si está sano su corazón, y obviamente está hablando de su corazón espiritual, si está sano, esa persona está bien, pero si ese corazón está enfermo, esa persona tiene que sanar, tiene que curarse de esas enfermedades que tiene. Y por eso es que el, el profeta sallallahu alaihi wasallam hace como un énfasis y dice, Sidqan min qalbi, es decir, la sinceridad tiene que ser una sinceridad profunda, porque lo que se identifica con el corazón es lo que, digamos, se hace como que está muy profundo, enraizado en esa persona. ¿Sí? Y por eso el profeta sallallahu alaihi wasallam decía en un hadiz, dice, en el cuerpo hay un órgano que si está sano, la persona está sana. Pero si que está enfermo, toda la persona está enferma. Y este órgano es el corazón. Es decir, este hadiz y otros son una señal a que el musulmán tiene que estar constantemente haciendo algo que se llama muraqaba, que es como observando, eh, espiando, podríamos decir también, su corazón. No debe dejarlo, sino que debe estar constantemente mirándolo, observándolo, espiando su corazón a ver cómo está. Allah Azza wa Jal nos dice que el testimonio de fe va a hacer que lleguen pruebas para que Allah evidencie cómo está nuestro corazón. Entonces este hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam nos está diciendo que la sinceridad con respecto al testimonio de fe tiene que brotar del corazón. Y por eso es muy importante que nosotros miremos ese corazón. Allah Azza wa Jal, dijimos en el lenguaje, el Sagrado Corán hace un contraste entre la sinceridad, el sidq, y dos palabras. En el primer versículo nosotros analizamos el contraste con uno que es la mentira.
Es decir, lo que no es cierto. La mentira es lo que no es cierto. Lo que se dice algo, pero no es. La realidad no es. Ahora existe otra palabra que también es contraste con la veracidad, con el sidq, que es no la mentira, sino pretender esto sabiendo que no es cierto. Es decir, Allah Azza wa Jal no quiere que nosotros nos mintamos a nosotros mismos, ni inconscientemente, ni conscientemente. Y por eso utiliza la otra palabra que es nifaq, hipocresía. Y entonces Allah Azza wa Jal dice en unos versículos del Sagrado Corán, que está en la sura número 2, Surat al-Baqarah, los versículos 8, 9 y 10, Allah Azza wa Jal dice: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Dice, entre las personas hay quienes dicen, creemos en Allah y en el día del juicio, pero no son creyentes. Pretenden engañar a Allah y también a los creyentes, pero en realidad, sin advertirlo, solo se engañan a sí mismos. Sus corazones tienen una enfermedad y por su actitud Allah agrava aún más su enfermedad. Sufrirán un castigo doloroso por haber mentido. Allah Azza wa Jal es, en este versículo, termina este versículo diciendo que obviamente el nifaq, la hipocresía, es mentir, pero ya no es mentir a los otros, sino que incluye mentirse, engañarse a uno mismo. Entonces, Allah Azza wa Jal dice entre las personas, y es muy interesante, Allah Azza wa Jal en este versículo dice, وَمِنَ النَّاسِ, existen personas, porque Allah Azza wa Jal se refiere a las personas en el Sagrado Corán como mu'min o como kafir, es decir, personas que creen y personas que no creen. Pero, y es en la apariencia, ¿sí? Los musulmanes y los no musulmanes. Pero estas personas están en el medio, porque nadie sabe. Ellos dicen ser musulmanes, pero en realidad no lo son. Entonces Allah Azza wa Jal dice personas, ¿sí? Entre las personas hay quienes dicen, creo en Allah y en el día del juicio. Dice, pero ellos en realidad no tienen, no son creyentes, en realidad no tienen imán en su corazón. Dice, ellos pretenden engañar a las personas exteriormente. Pretenden engañar a Allah con eso, piensan que pueden engañar a Allah. Mintiéndose a sí mismos, piensan que pueden engañar a Allah. Y que también pueden engañar a las personas. Subhanallah, este ayat es muy profundo. Las personas mintiéndose a sí mismas piensan que pueden engañar a Allah y piensan que pueden engañar a las otras personas. Y Allah dice, pero sin advertirlo solo se engañan, así pierden el tiempo. No, porque no pueden engañar a Allah. Y a la larga tampoco pueden engañar a las personas. Y Allah Azza wa Jal describe esto de mentirse a uno mismo con conciencia. Es decir, creerse que uno es algo con respecto a la shahada que uno mismo sabe que no es. En realidad uno solamente se está engañando a sí mismo. El principal perjudicado de esto es uno mismo. Y Allah Azza wa Jal dice, es esa actitud, ese fi qulubihim marad. Dice, eso es una enfermedad. Eso es una enfermedad. El concepto de marad, de enfermedad, es muy interesante porque si algo está enfermo, lo que significa es que debe buscarse la salud, debe buscarse la curación. Es una forma de Allah Azza wa Jal decir, ese todo el cuerpo estará corrupto también.
hadith como este ayat, de que si el corazón está en ese estado, lo que debemos buscar no es la condena. Cuando una persona está enferma, ¿qué tiene que hacer? Curarse. Buscar curarse a través de todos los medios lícitos que existan. Entonces, es una forma de Allah Azza wa Jal decir, si una persona está conscientemente en ese estado, solo se perjudica a sí mismo. Y si tiene esa actitud, Allah Azza wa Jal le facilita todo para que vaya por ese camino. Lo que debería ser en realidad, porque solamente se está engañando a sí mismo, no engaña a Allah, no engaña a las personas. Lo que debería hacer es buscar la salud. Porque si se queda, Allah Azza wa Jal dice, si se queda en ese estado, eh, su enfermedad va a ir siendo cada vez más grave y lo que va a obtener en la otra vida es un castigo. ¿Por qué? Por haber mentido, por haberse mentido a sí mismo y haber pensado que de esa manera podía engañar a Allah y podía engañar a las personas. Entonces, este, este concepto de murácaba, de observar nuestro corazón, de mirar nuestro corazón y analizar qué realmente tan sinceros somos. Allah Azza wa Jal nos da ayudas para esto, porque si nosotros en la comodidad del sofá, del sillón, tuviéramos que hacer esto, quizás no lo haríamos. Pero para que lo hagamos, Allah Azza wa Jal nos pone pruebas. Pero las pruebas de Allah Azza wa Jal no tienen como objetivo castigarnos y hacernos las cosas difíciles. El objetivo de Allah Azza wa Jal es purificarnos, moldearnos, mejorarnos. Esas pruebas, esas dificultades tienen el objetivo de que al final de ellas seamos mejores. Que nuestro corazón esté más sano. Que nuestro corazón realmente tenga y desarrolle este sidq, esta honestidad. Le pedimos a Allah Azza wa Jal que nos conceda que el Sagrado Corán sea la luz de nuestros corazones y que despierte en nosotros esta conciencia, esta muraqaba, esta observación de nosotros mismos para estar siempre mirando nuestro corazón y que nos conceda la honestidad con nosotros mismos para poder observar nuestra shahada y ver qué tan sinceros somos con respecto a ella, para que el día del juicio nos encontremos con Allah Azza wa Jal y realmente podamos obtener este hermoso beneficio que dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, que es que quien diga la shahada, la ilaha illallah, wa anna Muhammad abduhu rasuluh, que solo Allah Azza wa Jal es la divinidad y que Muhammad es su siervo y mensajero, sidqan min qalbi, es decir, con sinceridad desde su corazón, obtengamos este hermoso beneficio que es que Allah Azza wa Jal ha prohibido el fuego, el castigo para nosotros y solamente nos queda la recompensa. Pedimos a Allah Azza wa Jal que nos conceda esto. Así que los espero inshallah en una próxima clase en la cual vamos a seguir ahondando estos hermosos y profundos significados que tiene nuestro testimonio de fe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.